Bendiciones, amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias por la vida, le damos gracias por todas las experiencias que estamos teniendo día a día en este mundo. Yo te invito para que te unas conmigo en oración, para que le demos gracias a Dios por permitirnos escuchar su buena, perfecta y maravillosa palabra. Padre bueno, gracias te damos. Te doy gracias en este día por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú nos envuelves, Señor, entre tus manos. No solamente nos bendices, sino que nos cuidas. Y es increíble que nos digas que nos cuidas como a la niña de tus ojos. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos. Gracias, Padre, porque están esperando cosas lindas. Sus corazones están llenos de esperanzas. Sus corazones están llenos, Señor, de promesas que tú nos has dado. Por eso hoy nos reunimos a escuchar tu palabra, esperando, Señor, que los cielos se abran en esta hora. Que nos bendigas, que nos guíes, que nos cuides, que nos guardes. Pero por sobre todo, Señor, que nos permita ser verdaderos cristianos, cristianos íntegros, que podamos vivir conforme el deseo de tu corazón. No conforme el deseo de una religión, no conforme el deseo, Señor, de doctrinas de hombres, sino que podamos, Señor, estar llenos del poder de tu Espíritu para que podamos caminar, Señor, como tú deseas que nosotros caminemos en busca de tu luz. En tus manos colocamos este momento. Te pido por mis hermanos, por sus familias, por sus hogares, por sus hijos. Y te ruego con todo mi corazón que tú los bendigas. Que seas tú, Señor, hoy dando respuesta a esas oraciones que se han levantado delante de ti para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, y unánime juntos, en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Hoy se está comenzando en el mundo de la cristiandad y particularmente las doctrinas católicas comienzan un espacio que han denominado la Semana Santa, la Semana Mayor. El pueblo judío entra en la semana de poder comenzar a celebrar la Pascua judía, que es aquel evento cuando Dios los saca de Israel, cuando la muerte pasó por encima, en la fiesta de Pascua, o sea, la muerte, el espíritu de muerte pasó por encima del pueblo y no los tocó de ninguna manera. Hoy nosotros queremos tocar un tema que tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en aquel momento. Hace más de 2000 y tantos años ocurrió esto. Y todas las cosas que están allí reseñadas en la palabra de Dios tienen un propósito especial. El propósito es que nosotros podamos entenderlas. El propósito no es solamente entenderlas, el propósito es poder aplicarlas. El propósito es poder conocer quién es nuestro Dios y qué es lo que Él desea para cada uno de nosotros, para que no estemos nosotros equivocándonos como en aquel momento aquellas personas estaban equivocadas. Hoy te invito para que te unas conmigo. Hoy vamos a compartir un tema que lleva por título El Rey viene. Te invito para que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo. La entrada triunfal de Jesús está relacionada o está escrita en los 4 evangelios. Esto creo que nos debe dar a nosotros el sentido de importancia que tiene este evento. Está reseñado en esos 4 evangelios porque es muy importante que toda la humanidad sepa de qué es lo que realmente Jesús estaba mostrando ese día a todas estas personas. Mateo capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Mateo capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús
envió 2 discípulos, diciéndoles a ellos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu siervo viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Creo que debes hacer énfasis en la palabra que dice manso. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. A la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Amados, esta es la palabra de Dios, y como todo es un relato interesante, pero no quiero que tú lo veas como un relato histórico, como una historia que estamos escuchando y nos entretenemos con esa historia. Realmente la intención tiene que ser ir nosotros más allá, y sobre todo que usted se refleje en esa realidad. Porque lo que el Señor está mostrando es un collage de personas. Está mostrando la manera como nosotros reaccionamos ante ciertos eventos. Y lamentablemente, en aquel momento hubo esa reacción, y hoy, digo lamentablemente, también seguimos reaccionando de la misma manera. Porque a veces no estamos entendiendo cuál es el plan de Dios. En aquel momento, Jerusalén, dice la palabra, que estaba conmocionada. Había alegría, había júbilo por la llegada de Jesús, pero no era realmente por Jesús como tal, sino que era simplemente por los beneficios que Jesús podía traer a aquel pueblo. ¿Sabes? El mayor problema que tenemos es la mentalidad que nosotros tenemos de beneficios, y buscamos siempre el beneficio para nosotros, pero no estamos conectados con el plan de Dios, no estamos con lo que Dios desea para nosotros. Y ese es el gran problema de nuestro egoísmo, el gran problema de nuestro individualismo, el gran problema de nuestra autogestión. Queremos las cosas como nosotros las vemos. Y aquí estaban ellos. Ellos conocían las obras que Jesús había hecho. Evidentemente Jesús había hecho milagros, prodigios, había sanado enfermos,
hacía unos días atrás había resucitado a Lázaro. Estaba fresquito ese milagro de la resurrección. Y todas estas personas que estaban en ese momento en Jerusalén, que habían llegado de lejos, porque en este momento para las fiestas los judíos venían de muchas otras partes, de otros territorios en donde estaban ellos instalados y habían llegado, se habían enterado por boca de los otros, y los nativos, los que vivían allí, estaban mucho más enterados, y entonces cuando vieron a Jesús comenzaron a sumar en su cabeza. Estaban pensando, este hombre es un hombre que sana enfermos, es un hombre que levanta muertos, este hombre es el que nosotros necesitamos porque este hombre también multiplica la comida. Le había dado de comer a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Era precisamente el hombre que estaban esperando. Ellos estaban esperando realmente a un líder militar, una persona que pudiera guiarlos a poder vencer a los romanos. Porque entre otras cosas lo que ellos realmente querían no solamente era emanciparse del yugo romano, ellos querían ser ahora los conquistadores. Ellos necesitaban a un rey conquistador que los volviera a ellos conquistadores. Ellos conocían incluso las profecías. Esa profecía, por ejemplo, de Ezequiel, que está en el capítulo 43, del 1 al 5, no la leemos para tener espacio de tiempo para poder compartir. Puedes buscarla en tu casa, Ezequiel capítulo 43, versículo del 1 al 5, donde dice que esa gracia de Dios volvería a entrar a Jerusalén por la puerta oriental, porque la gracia de Dios se había ido del templo. Ahora volvía. Bueno, estaba encarnado precisamente en Jesús. Y la palabra dice también en Zacarías 9:9 que él venía justamente entrando montado en un pollino hijo de asna. Con alegría el pueblo tenía que estar esperándolo y vitoriándolo. El problema es que normalmente nosotros asimilamos la palabra de Dios a nuestra manera. De acuerdo a como usted piensa que es Dios, así usted lo ve y así usted lo trata. Y normalmente nosotros miramos a Dios únicamente desde la perspectiva de nuestras necesidades. Y ese es el gran problema. Y creo que si lo miráramos desde la perspectiva de la construcción de una vida que solo Él puede hacer en nosotros, entonces el enfoque que tenemos va a cambiar. Y el enfoque que tenemos de nosotros con nosotros mismos, entonces va a cambiar, porque entonces no nos veríamos como las personas con tantos defectos, sino que nos veríamos con personas que están en un proceso de cambio y de transformación. Algo así nos veríamos como personas en obra negra. Estamos siendo formados, no estamos completamente formados. Y este era el gran problema. El problema era que ellos no conocían a qué había venido Jesús. La palabra dice claramente que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y si no le recibieron, simplemente es porque no comprendieron qué era lo que Él venía a traer. Ellos estaban esperando algo diferente. Ellos estaban esperando en convertirse en la potencia mundial sobre toda la tierra, que pudiera dominar al resto de la humanidad. Creo que no necesitamos llamarnos el pueblo de Dios para poder pensar de esa manera. Todo el mundo piensa de esa manera. Siempre el hombre ha establecido justamente esa explotación del hombre contra el hombre mismo. Siempre ha establecido la esclavitud del hombre hacia el hombre mismo. Queremos estar imponiéndonos. No hemos entendido realmente cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Él había venido a algo muy distinto. Y quiero que usted de aquí en adelante comience a conectarse con esto. Él había llegado a Jerusalén a entrar, porque era necesario que él entrara como rey. Pero él no venía a hacer lo que ellos querían. Él había venido a crear su iglesia. Él había venido a dar un vuelco completamente distinto, a traer una respuesta a toda la humanidad y no simplemente a un grupo de personas. Creo que esto tiene que comenzar a cambiar la manera como nosotros vemos al Señor. Dios es un Dios de toda la humanidad, así la gente no crea. Él es el Dios creador de todo lo que hay sobre la tierra. Y no solamente nosotros tenemos el derecho de salvarnos, sino todo aquel que entiende aquellas prerrogativas que Dios ha determinado
para poder accesar justamente a esa liberación espiritual que está determinada para toda la humanidad. Cuando el Señor estaba entrando a Jerusalén, era necesario que Él entrara para que se cumplieran las Escrituras, para que todos supieran realmente a lo que había venido. Había llegado, pero no a ser ese líder militar que ellos querían. Él había llegado a crear a su iglesia. Era necesario que Él llegara allí. Entonces la pregunta que nosotros hoy nos hacemos en este día en particular es, ¿qué nos enseña Jesús con su entrada a Jerusalén? Digámoslo de esta manera. Nosotros hoy, como cristianos, ¿cómo debemos asimilar? ¿Qué tenemos que ver en esta entrada de Jesús a Jerusalén? Hay una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Evangelio de Juan, en el capítulo 20, del versículo 30 al 31, dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que está aquí en la Biblia, la palabra de Dios, porque Jesús es el verbo, es la palabra de Dios, ha sido establecido y determinado para que nosotros podamos creer en Él, para que nosotros podamos cimentar nuestra fe en Él y saber realmente en el Dios que nosotros creemos. La pregunta es, ¿qué nos enseña esta entrada triunfal de Jesús? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros hoy en este día? En primer lugar, Él entró sobre un pollino para poder manifestar que su reino es completamente diferente a la idea de reino que hay en los seres humanos. En aquel momento, ellos querían justamente un rey que se pareciera al resto de los reyes que había sobre la tierra, con mayor poder, con una mayor prestancia para que los pudiera guiar a conquistar. El Señor viene justamente mostrando una humildad. Jesús nos enseña que la iglesia no se trata de poder para enseñorearnos y controlar a los demás. Y tal vez aquí es donde está ese bendito problema. La iglesia no se trata de ese poder que los hombres tienen que ejercer sobre los otros hombres. Él está diciendo que el reino que Él está estableciendo aquí en la tierra a través de la iglesia no es más que un reino de humildad y de servicio a los demás. Él ya lo había declarado. Él lo había dicho. Aquí en Mateo, en el capítulo 20, dice lo siguiente. Dice de esta manera, capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La iglesia precisamente debe estar compuesta por ese deseo de servir a todos los demás. Tenemos que preguntarnos si realmente nosotros le servimos a los demás o nos estamos sirviendo de los demás. Esa es la pregunta que debe latir en nosotros. Esa es la pregunta de integridad que debemos tener, porque lamentablemente en estos días estamos, ¿qué te digo? Estamos desviándonos y simplemente tomamos esa posición que tenemos y la ponemos en el sentido de poder sacar provecho y partido de esa posición. Y no hemos entendido que Dios no te da posiciones, el Señor te da funciones para que tú puedas llevarlas a cabo. Y esas funciones, para llevarlas a cabo, tenemos que llevarlas a cabo en amor y humildad. Él vino precisamente a mostrarnos eso. Por eso, por esa condición de entrar en ese asno. Ahora imagínate, el Rey de los cielos, el Creador del cielo y de la tierra. Tú te puedes imaginar cómo hubiese podido Él entrar, pero nos estaba dando un ejemplo. Y los ejemplos se suponen que deben arrastrarnos, que deben llevarnos a imitarlos, porque nosotros particularmente aprendemos por imitación. Así que Jesús quiere que nosotros conquistemos en esta tierra, pero que conquistemos con amor. Por eso es necesario que nosotros nos cuidemos.
La palabra de Dios dice claramente que tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo decimos, cómo expresamos. Porque a veces tal vez de pronto nos miramos y no estamos haciendo cosas, digamos, indebidas o que atenten contra otras personas con nuestros actos. Pero podemos estar destruyendo con nuestras palabras. Creo que le está mostrando que el reino de los cielos, la iglesia, tiene que tener un carácter de humildad y tiene que tener un carácter de servidumbre, de servir al resto de las demás personas. Por eso, Él quiere que nosotros conquistemos justamente con el amor. Y Él estaba mostrando allí su amor, entrando contra aquellos. Fíjate cómo se levantaban los otros llenos de celos. Simplemente los otros se levantaban llenos de falta de conocimiento y comenzaban a sentirse alterados porque estaban pensando de que Él les estaba robando toda la atención que ellos habían tenido. A veces nosotros queremos pasar por eso. A veces nosotros queremos llamar más y captar la atención sobre nosotros mismos que llevar a la gente a que pueda entender que la atención tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso. Así que tenemos que tener cuidado la manera como hablamos. Por ejemplo, en las redes sociales, a veces encontramos una serie de lenguajes groseros, grotescos, de personas que se dicen ser cristianas, de personas que se dicen que creen en Cristo y sin embargo están cayendo en una serie de discusiones horribles, discusiones que realmente desdicen de la condición de ser cristianos. Yo te quiero mostrar lo que dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Por eso lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros somos un reino de servidores. Usted, si es cristiano, Él tiene que entender que usted es justamente un servidor de las demás personas. No tenemos que estar fijándonos en la condición de las personas. No tenemos que estar fijándonos, así como Jesús entró y no se fijaba justamente en la condición de las personas que estaban delante de Él. Simplemente Él vino a cumplir con algo que se había previamente determinado, que Él entrara de esa manera, para poder mostrar que el reino de los cielos se basa justamente en la humildad. Y tal vez es eso lo que nosotros no tenemos. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, queriendo darnos a entender que nosotros no hemos aprendido eso. Así que nosotros como cristianos lo primero que tenemos que ver en este día es que el Señor ha levantado una iglesia, pero una iglesia que tiene que ser humilde, una iglesia que tiene que ser sierva, una iglesia que sirva. Y si usted es esa iglesia, si usted es templo del Señor, entonces tiene que mirar y revisar de qué manera usted está sirviendo en esta tierra. Así que, en segundo lugar, podemos mirar qué quiere el Señor mostrarnos. Nos quiere mostrar que el pueblo de Dios espera un rey con características terrenales. El pueblo de Dios espera un rey con características terrenales. Digámoslo de esta manera, nosotros queremos un Dios que se acomode a nuestras necesidades. Nosotros queremos un Dios que haga lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un Dios que nos responda en la medida de nuestros deseos. Y ellos precisamente estaban en eso. Pero hoy nosotros nos damos cuenta que la iglesia sigue el mismo plan. En la iglesia está ocurriendo lo mismo. Y nosotros queremos un Dios que llene nuestras expectativas. Nos han enseñado que si nosotros pedimos y pedimos lo que nosotros se nos antoja para nuestros caprichos o nuestras necesidades, sea lo que sea, Dios tiene a nosotros que respondernos. Y eso es precisamente lo que tenemos en nuestra mente. Pero no estamos mirando, no estamos nosotros preguntándonos qué es lo que Él desea de mí.
¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? En aquel momento todos querían un conquistador para ellos convertirse también en conquistadores. Hoy nosotros queremos un Dios que nos complazca en todas las cosas y que pueda anular su palabra para que nosotros no pasemos por dificultades, como Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, porque las aflicciones son parte justamente del crecimiento que nosotros debemos tener. Pero no nos gusta eso. Entonces nosotros andamos buscando alocadamente un Dios que pueda complacernos, un Dios que pueda acomodarse a lo que yo anhelo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Y no pregunto si realmente aquello verdaderamente es necesario para mi vida, sino simplemente yo lo deseo porque yo creo que realmente debo tenerlo. Y ese es el gran problema por el que estamos pasando. En aquel momento ellos querían un rey que fuera el que los complaciera en todo y los pusiera donde ellos querían. Hoy nosotros pasamos igual, pero no nos damos cuenta que el plan de Dios es guiarnos justamente a la justicia y la santidad. Dicho de otra manera, nosotros debemos pedir y clamar y suplicar para que el proceso de transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida se pueda cumplir. Es algo así como yo apartar todo lo que yo pueda anhelar en mi corazón para poder desear que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Nosotros necesitamos ser cambiados. Nosotros necesitamos ser diferentes. Nosotros necesitamos ser alterados en nuestra conducta y en nuestro comportamiento. Así que, mis hermanos, realmente tenemos que mirar a esta condición. Tenemos que mirar qué es lo que Dios espera de nosotros. Y no simplemente estar mirando desde nuestro ángulo, qué es lo que nosotros esperamos que Dios nos dé. Porque normalmente la mayoría de nosotros vamos a la iglesia con esa intención. ¿Qué es lo que Dios me tiene que dar? ¿Qué es lo que Dios me tiene que regalar? ¿Qué es lo que Dios me tiene que obsequiar? Pero usted no se involucra en poder preguntarse y pedirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que vivir? ¿Qué es lo que tengo que dar? Para poder entendernos realmente que nosotros somos dependientes de lo que Dios determine para nosotros. Él anda buscando precisamente esas personas que puedan caber en su reino. Ese es el plan que Él tiene para guiarnos. En tercer lugar, podemos decir que Él espera realmente un pueblo que dé frutos, un pueblo que sea diferente. Mira que cuando Él llega, lo primero que hace para poder mostrar que el asunto era con la gente, fue llegar precisamente al templo y lo purifica, como dice la palabra, como nos hemos entendido. Llegó y comenzó a sacar todos estos cambistas. El templo del Señor estaba lleno de gente egoísta, de gente mentirosa, engañadora, de gente que andaba colocando, digamos, las condiciones para poder valerse de los demás. Mira cómo el asunto. Era conveniente, de hecho, tener allí los animales para poder comprarlos y poder hacer los sacrificios. Pero esos animales que estaban allí eran previamente, oye bien, previamente aprobados por los sacerdotes. Había allí algo así como una especie de franquicia para que estas personas pudieran estar allí, y esa franquicia la daban el clero, los sacerdotes en aquel momento en el pueblo de Israel. Los animales eran aprobados, que los animales pudieran, digamos, pasar esa prueba de revisión para que eran aptos para los sacrificios que tenían que hacer. La moneda que era valiosa en aquel momento, que era la moneda que tenían los romanos, no podían asentarse porque eran monedas paganas, pero sí podían cambiarlas. Y entonces las cambiaban por la mitad de su valor para que pudieran comprar con las monedas que el clero, los sacerdotes acuñaban, y poder venderlas y dárselas al pueblo. Y ellos, las otras monedas, las que corrían en el Imperio Romano, ellos las mantenían. ¿Te das cuenta cómo somos? Siempre tratamos de buscar beneficios. Y el Señor llega allí para poder mostrar lo que realmente había en el corazón. No se trataba de la venta, no se trataba de los cambistas, no se trataba de los animales, se trataban de las personas que realmente no tenían integridad en su corazón.
Y lo que él está diciendo es que yo vengo a preparar un pueblo que tenga integridad en su corazón. Yo vine a buscar un pueblo para formarlo, un pueblo para transformarlo, un pueblo que sea íntegro, un pueblo que verdaderamente ellos mismos se den cuenta que están caminando correctamente unos con otros. Por eso, al día siguiente dice la palabra que él sale y se encuentra con una higuera frondosa. Una higuera que se ve que es hermosa y comienza a buscar y no le encuentra fruto. Mira las dos señales que hay. Entrada, purificación de templo, temprano en la mañana la higuera se da cuenta de que no hay fruto y entonces simplemente maldice a la higuera y la higuera se seca completamente. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Esa entrada del Señor a nuestras vidas es precisamente para purificarnos. Esa entrada del Señor a nuestras vidas es para que nosotros entendamos que tenemos que cambiar. Esa entrada a nuestras vidas nos está diciendo que nosotros tenemos que dar fruto. Usted y yo tenemos que dar fruto. No se trata que solamente estemos aquí viviendo unas vidas simplemente fisiológicas, que solamente estemos preocupados por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que vestimos, por lo que tenemos, sino que su vida dé fruto, que usted pueda dejar aquí unas huellas marcadas de su existencia aquí en la tierra, porque Cristo a usted realmente lo marcó. Y Él justamente está diciendo eso. Él vino a levantar una iglesia que tuviera frutos. Y creo que hoy es el día en que tenemos que preguntarnos, ¿realmente tengo frutos? ¿Cuáles son los frutos que yo tengo? Si yo me muero hoy, me muero mañana, ¿cuáles serían los frutos que yo tenga en esta existencia terrenal, en esta práctica cristiana que he tenido hasta el momento? Por eso Jesús espera que nosotros tengamos esos frutos de bondad, esos frutos de misericordia, que nosotros seamos servidores y dadores, una iglesia que pueda marcar la diferencia en esta tierra. Y lamentablemente nosotros no estamos marcando la diferencia en esta tierra. Nos hemos confundido con los demás, estamos confundidos con los cambistas, estamos confundidos con los comerciantes, nos hemos convertido en lo mismo. No hay diferencia en lo absoluto y en la práctica nuestra no la hay. Entonces lo que quiere decir es que nosotros no estamos dando el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Así que mis hermanos, creo que en este momento nosotros tenemos que comenzar a revisar desde ese momento en que el Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal a nuestro corazón. ¿Realmente nosotros hemos entendido que el reino de Dios es un reino espiritual? Es un reino que tiene que convertirnos en personas completamente distintas, en personas que aprendan a extender la mano, en personas que puedan mirar la necesidad de los demás como si fuera propia. Estamos mirando realmente ese reino de los cielos, entendiendo que tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad que Él tenga para nosotros, y no precisamente que yo me convierta en el manipulador de Dios, que quiero yo que haga lo que yo quiero. Tengo un fruto que mostrar. Si yo me voy hoy de este planeta, realmente tengo un fruto para poder mostrar y poder decir verdaderamente, estuve caminando como Él lo ha dicho. Él ha entrado a mi corazón y estoy caminando completamente. O simplemente tengo una religión, simplemente voy a un lugar, simplemente hago ciertas cosas y con eso creo yo que estoy cumpliendo. Porque en aquel momento, aquellos sacerdotes que estaban hablando mal de Jesús, creían que estaban bien ellos. Tal vez de pronto nos pasa lo mismo. Y de pronto nosotros hablamos bien de Jesús, pero vivimos de la misma manera que estaban viviendo aquellos. Y creo que es eso lo que el Señor hoy quiere que nosotros como iglesia podamos darnos cuenta. Amados, nosotros tenemos responsabilidades que cumplir delante de Dios. Amado, nosotros tenemos responsabilidades que cumplir delante de Él. Y el Señor quiere que nosotros podamos entender eso. Así que la iglesia debe marcar realmente una diferencia. Ahora quiero decirte lo siguiente. Lo más importante para concluir es que ese rey que en aquel momento entró en Jerusalén, la palabra dice que ese rey volverá. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4,
versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. La palabra del Señor dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabes? Este mismo Cristo, este mismo Señor, Jesús, que entró en Jerusalén en aquel momento y lo estaban esperando, porque las Escrituras lo decían, la palabra dice que Él volverá. Yo creo que el asunto es poder preguntarnos qué va a encontrar en nosotros, qué va a encontrar en nosotros como iglesia. ¿Realmente nosotros estamos dando el fruto esperado? La condición que Dios coloca en nosotros es que simplemente tenemos que revisar nuestros actos. No se trata de que nosotros estemos distraídos. Tenemos que mirar, realmente revisar nuestros actos. Creo que vemos aquí a un pueblo distraído en aquel momento. Un pueblo que estaba mirando solamente por las cuestiones materiales. Tal vez hoy de pronto nosotros también estamos en lo mismo. Estamos distraídos, mirando y buscando solamente satisfacer las cosas materiales. Estamos como que para salvar el día. Y el Señor no quiere que tú pienses solamente en salvar el día. Él quiere que nosotros salvemos nosotros la vida. Que podamos entender que hay esa gran responsabilidad y que tenemos que dar ese fruto esperado. Y para poder dar el fruto esperado, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude paso a paso, que sea Él dándonos el mayor regalo que necesitamos. Nosotros necesitamos que nuestro Rey nos dé de su espíritu y de su corazón para que nosotros podamos hacer lo que Él necesita que nosotros hagamos aquí en la tierra como su iglesia. Él quiere que nosotros lo representemos en donde nosotros vamos, en donde estemos, en donde hablamos, en donde decimos, en donde hacemos, estamos representándolo a Él. Y es lo que tenemos que tener vigente siempre en nuestra mente. Por eso la palabra del Señor a través del apóstol Pablo dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado cuando vemos estas señales, cuando nos damos cuenta de que el Señor va a venir. Y lo que quiere decir es que Él va a venir y nosotros tenemos que dar cuenta de lo que nos ha sido dado. ¿Cómo hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con el Espíritu que nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con las verdades que están en nosotros? Y es allí donde tenemos que detenernos en este día. Es aquí como tenemos que nosotros a detenernos. El día y la hora no sabemos cuándo sea. Lo único que sabemos es el que vendrá nuevamente. Y aquellos que han muerto resucitarán, porque esos resucitarán también para que sean juzgados por las cosas buenas y por las cosas malas. Y los que están aquí vigentes en ese momento, entonces también tendrán que responder. Nosotros tenemos que mirar si estamos sirviendo a los demás. ¿Para qué? ¿En qué estamos implementando nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra existencia aquí en la tierra? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Y creo que esos son los interrogantes que tenemos que hacernos más allá de poder mirar solamente a esas necesidades materiales que nosotros queremos. El asunto es que en aquel momento, esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, habían dos mundos allí en enfrentamiento. La condición material de esas personas que estaban pensando solamente en esa condición material, la gran mayoría, y lo que el Señor quería decirles a ellos: mi reino es espiritual. Mi reino sobrepasa el entendimiento del hombre, de la humanidad, de esta parte terrenal que nosotros estamos viendo. El reino de los cielos es mucho mayor y Él quiere justamente que nosotros accesemos a Él. La pregunta es, ¿cómo estamos caminando en ello? ¿De qué manera nosotros estamos dando ese fruto? ¿Estamos sirviendo a los demás o simplemente no nos sentimos comprometidos? Escúchame bien. El asunto, para que tú puedas dar lo mejor de ti, el mayor rendimiento, es que nosotros sintamos el peso del reino de los cielos, que nosotros somos parte de Él, que nos identifiquemos con Él para que nosotros podamos promulgarlo, porque de otra manera no lo vamos a hacer. Tal vez nos va a pasar como un hombre, como un jornalero
que trabajaba en un rancho. Yo le digo el jornalero perezoso. Resulta de que habían dos ancianos que tenían una finca grande y pudieron contratar a un jornalero para que él hiciera las labores de la granja. Ellos le pagaban semanalmente y él hacía sus labores, pero había una situación. Cuando miraban hacia el granero, las puertas estaban desventijadas. Cuando se miraba hacia las cercas estaban caídas. Si mirabas a los terrenos estaban llenos de hierbas y no habían sido limpiados. Él simplemente hacía lo que se le antojaba, simplemente hacía el menor esfuerzo posible. Y vivía de eso, simplemente decía, a la final ellos me pagan y simplemente yo hago lo que puedo aquí y simplemente eso. Eran personas de edad, eran personas maduras y ellos no tenían familia. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y llamaron a otra persona para que esa persona fuera la que heredara la hacienda. Entonces esa persona que llamaron para decirle, nosotros cuando muramos queremos dejar esto a tu nombre, entonces esta persona vino y entonces comenzó a arreglar todas las cosas que estaban desvencijadas. Y el jornalero que estaba allí, que trabajaba allí, que no hacía eso, entonces supo de que ese lugar se lo iban a heredar a esta otra persona. Y llegó y se sintió molesto. Se molestó con estos ancianos porque él quería, que había estado tanto tiempo allí, quería que le dieran en herencia a ese lugar porque él había estado allí. Entonces los ancianos le dijeron que era cierto que había estado allí y simplemente le habían pagado lo que le tenían que pagar por haber estado allí. Pero él no hizo realmente mérito para que ese lugar le fuera heredado, porque no hizo lo que tenía que hacer. Era necesario de que él marcara una diferencia en ese lugar. Igualmente pasa con nosotros. El Señor nos ha dejado esta viña para que nosotros la trabajemos, esta viña para que nosotros podamos tener una buena conducta. Y no se trata de que tengamos una buena conducta simplemente para nosotros, sino que tenemos una buena conducta para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que voy a heredar? ¿Realmente estoy haciendo mi mejor esfuerzo en aquello que el Señor me ha hablado? Que tenemos que heredar los cielos y me está diciendo que allí no habrá llanto, que no habrá enfermedades, que todo será completamente distinto. ¿Realmente yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poder dejar las cosas mejor de las que le encontré? Y creo que esa es justamente lo que nosotros debemos tener en nuestra mente. Es preciso que el reino de los cielos se implante a través de nuestra conducta aquí en la tierra y que nosotros podamos hacer lo mejor que podemos, que nosotros podamos dar lo mejor en nuestro mejor esfuerzo, porque sabemos que nosotros representamos al Señor y estamos trabajando en la viña del Señor. Cuando Él venga, Él se va a dar cuenta que nosotros, los jornaleros, hemos estado trabajando. Tal vez de pronto el mundo no ha cambiado, pero nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer en el lugar donde Él nos ha plantado. Así que mis hermanos, creo que este es el tiempo de poder meditar en esa entrada triunfal que Jesús hizo en tu vida. ¿Realmente lo estás acatando como tu rey? ¿Realmente has entendido que el reino de los cielos es un reino en donde no tenemos que hacer diferenciación de personas, en donde no tenemos que estar imponiendo nuestra autoridad a los demás, sino que tenemos que ser personas que guíen, que enseñen, personas que puedan realmente hacer el bien a esas personas que de pronto no lo saben? No se trata de que haga cualquier cosa, se trata de lo que la gente está necesitando que nosotros hagamos. Este mundo lo que necesita es que mostremos más el amor de Dios. Y cuando nosotros mostramos más el amor de Dios, el Señor va a ser realmente reconocido. Él va a ser realmente inspiración para todos. Y los demás van a decir, me gustaría ser como esos cristianos. No como dicen hoy,
No me gustaría ser como esos cristianos porque son hipócritas. Tenemos que reflexionar en esto. Nuestro Señor entró a nuestro corazón. ¿Estamos viviendo como Él quiere? ¿Estamos siendo la iglesia de amor que Él quiere? Hemos sido cambiados y estamos nosotros esforzándonos por cambiar nuestros defectos con el Señor Jesucristo al lado, llenos del Espíritu Santo para poder mostrarlo mejor. Solo tú lo sabes. Amado Señor, gracias te damos. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu poder. Bendito tú eres, Jesús. Llénanos, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Padre, bendice a mis hermanos hoy. Hoy es un día en que más necesitamos de ti. Es un día en que anhelamos, Señor, un abrazo tuyo. Anhelamos que nos llenes. Anhelamos caminar conforme tú deseas que nosotros caminemos en verdad. Que conocemos, Señor, que estamos fallando en muchas cosas. Nos hemos modernizado demasiado, Señor, en nuestras congregaciones, en nuestros cultos. Y a veces estamos más, Señor, nosotros, ¿qué te digo? Adorando más al hombre que a ti, Señor. No permitas que nosotros nos olvidemos de ello. No permitas, Señor, que nosotros, Señor mío, olvidemos esta situación. Que podamos entender que tenemos que dar un buen fruto. No queremos secarnos como aquella higuera. Ayúdanos, Señor, a reconocerte que tú eres el Dios Todopoderoso que vino, Señor, a formar una iglesia. Y como dice tu palabra, una iglesia sin mancha, sin mácula y sin arruga. Y nosotros queremos ser parte de esa iglesia. Padre mío, te pido con todo mi corazón por mis hermanos, que tú los bendigas, que los guardes, que los llenes de ti. Que suplas la necesidad, Señor, que tienen hoy mis hermanos. Tú dijiste claramente que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás necesidades, Señor, serán satisfechas por ti. Te pido, Señor, que sanes al enfermo. Te pido que las personas que están pasando por una crisis laboral, tú les ayudes, Señor. Te pido, Padre mío, por esos niños que están siendo levantados en los hogares, para que puedan tener, Señor, una buena crianza. En tus manos nos colocamos, Jesús, y te doy gracias, Padre, por este día. Gracias te doy, mi Señor. Gracias por la oportunidad que me has brindado, Señor, de poder compartir este mensaje. Y oramos con todo nuestro corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo de Dios sea con cada uno de nosotros. Amados del Señor, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Si Dios permite, nos veremos la próxima semana. Te pido por favor que seas enviando este mensaje en tus redes sociales a las personas que tú conoces. Estoy seguro que el Señor nos va a hablar. Bendiciones, mis hermanos, y hasta siempre. Un abrazo y que el Señor te continúe bendiciendo. Gloria a Dios.